Bien, con respecto a ese tema, ustedes, bueno, como estudiantes de medicina ya conocen todos los protocolos de bioseguridad, sobre todo en estas épocas de pandemia. Y al respecto hay que decir que según la OMS en el 2005 es un conjunto de normas y medidas para proteger la salud del personal frente a riesgos biológicos, químicos y físicos a los que está expuesto en el desempeño de sus funciones, también a los pacientes y al medio ambiente. ¿Cuáles son los principios? Son el principio de universalidad, ¿no? Es decir, que las medidas deben involucrar a todos los pacientes, trabajadores y del servicio independientemente de conocer o no su serología. El personal debe seguir las precauciones estándares rutinariamente para prevenir la exposición de la piel y mucosas. El uso de barreras es decir, evitar la exposición directa a todo tipo de muestras orgánicas, lavado de manos, uso de guantes, lentes, mascarillas, gorro, túnicas, cámaras de seguridad biológica, inmunizaciones, estructura edilicia, mobiliario y limpieza. Como personal de la salud hay que conocer todos los procedimientos para la eliminación del material contaminado. Al respecto, debemos señalar que es un conjunto de procedimientos a través de los cuales se procesan los materiales utilizados en la atención de los pacientes, toma de muestras, realización de exámenes y la eliminación de las muestras biológicas sin riesgo para los operadores y la comunidad. Existe un plan estratégico de preparación y respuesta, por ejemplo, para la enfermedad por coronavirus en el 2019 o COVID-19. Este documento fue elaborado por la Organización Mundial de la Salud en febrero de 2020, donde señalan unas pautas para la planificación operativa de la preparación y la respuesta para la enfermedad por coronavirus o COVID-19. En este plan señalan los pilares, ¿verdad?, para hacer frente a la pandemia. Un primer pilar que señala la OMS es la coordinación, planificación y seguimiento a nivel del país. Un segundo pilar, la comunicación de riesgo y participación de la comunidad. Tercer pilar, la vigilancia, equipos de respuesta rápida e investigación de casos. Pilar 4, puntos de entrada. Pilar 5, laboratorios nacionales. Pilar 6, prevención y control de infecciones. El pilar 7, manejo de casos. Y el pilar 8, apoyo operativo y aspectos logísticos. Con respecto al pilar 1, podríamos decir que la OMS, bueno, nos brinda, antes de mencionar todo lo referente al pilar 1, hay que decir que la finalidad de este documento elaborado por la OMS es proporcionar una guía práctica
para formular un plan de preparación y respuesta de los países para ayudar a los gobiernos nacionales a prepararse y responder al COVID-19. En relación al pilar 1, sobre la coordinación, planificación y seguimiento a nivel de país, este pilar señala que es necesario activar los mecanismos nacionales de gestión de emergencias de salud pública con la participación de los ministerios pertinentes, ¿no? En este caso, hablando del Perú, el Ministerio de Salud, ¿no? Hay también señala este documento que los mecanismos nacionales de gestión de emergencia de salud pública deben trabajar de manera coordinada, ¿no? Con la participación de diferentes ministerios, ¿no? Como el de salud, educación, turismo. Disculpen algunos, entonces habíamos mencionado que en este pilar de coordinación, planificación y seguimiento a nivel de país, este pilar de coordinación a fin de manejar de manera coordinada la preparación y la respuesta, ¿no? Para el COVID-19, ¿no? Para activar mecanismos nacionales de gestión de emergencia de salud pública con la participación de ministerios pertinentes. ¿Y cuáles son las medidas respecto a este plan? Activar mecanismos multisectoriales para coordinar la preparación y la respuesta de múltiples asociados. Colaborar también como otra medida con las autoridades nacionales y los asociados claves en la elaboración de un plan operativo de cada país. También hay que hacer una evaluación inicial de la capacidad y un análisis de riesgo con un mapa de los grupos vulnerables,
entre otros. Con respecto al pilar 2, comunicación de riesgos y participación de la comunidad, es fundamental comunicar al público lo que se sabe acerca, en este caso hablando de la pandemia del COVID-19, lo que no se sabe, lo que se está haciendo y las medidas que deben tomarse regularmente. Y las actividades de preparación y respuesta deben realizarse con la participación de la comunidad. Y como medida, una de las medidas es poner en marcha el Plan Nacional de Comunicación de Riesgos y Participación de la Comunidad para hacer frente al COVID-19. Y además dar a conocer detalles de las medidas de salud pública previstas. También como medida hacer una evaluación rápida que permita comprender el comportamiento del público destinatario, las percepciones, las inquietudes, las personas influyentes y los canales de comunicación preferidos. También hay que preparar mensajes locales y probarlos previamente por medio de un proceso participativo. También como una medida se puede buscar grupos en los cuales la comunidad confíe. En relación al pilar 3, vigilancia, equipos de respuesta rápida e investigación de casos, sobre todo en los países con alto riesgo de casos importados o con transmisión local. Los objetivos de la vigilancia serán la detección rápida de casos importados, la localización rápida de todos los contactos y la detección de casos. Y como medida se da que hay que dar a conocer la definición de casos de acuerdo con la orientación de la OMS y los protocolos de investigación al personal de salud de los sectores público y privado. Otra medida es activar la búsqueda activa de casos y la vigilancia basada en eventos de síndrome gripal e infección respiratoria aguda grave. Estas son algunas medidas en relación a este pilar. Con relación al pilar 4, puntos de entrada, los esfuerzos y los recursos deben centrarse en la vigilancia y la comunicación de riesgos. Las medidas son elaborar y ejecutar un plan de emergencia de salud pública para los puntos de entrada. También una medida es difundir la información más actualizada sobre la enfermedad y los procedimientos normalizados de trabajo, capacitar al personal sobre la manera correcta de proceder con pasajeros enfermos y asegurar su equipamiento para que puedan hacerlo. También, como una medida, disponer de instalaciones para la evaluación rápida y el aislamiento a fin de manejar a los pasajeros enfermos y transportarlos sin peligro a los establecimientos de salud designados. También una medida es comunicar a los viajeros información acerca del COVID-19. Y también dar seguimiento regularmente y evaluar la eficacia de las medidas de disposición operativa y respuesta en los puntos de entrada. En relación al pilar 5, laboratorios nacionales, los países deben tener la capacidad de laboratorio necesaria para manejar un gran número de pruebas de diagnóstico, en este caso del COVID-19,
en el país o por medio de arreglo con laboratorios de referencias internacionales. Como medida de este pilar es establecer acceso a un laboratorio de referencia internacional designado, ¿no?, para el COVID-19. También adoptar y difundir procedimientos normalizados de trabajo, determinar las amenazas, evaluar los riesgos de bioseguridad en los laboratorios participantes y aplicar medidas apropiadas de bioseguridad para mitigarlos. Entre otros. En relación al pilar 6, prevención y control de infecciones, es necesario revisar y reforzar los métodos de prevención y control de infecciones, o PCI, en las comunidades y los establecimientos de salud a fin de que estén preparados para tratar a pacientes con COVID-19 y prevenir la transmisión al personal y a los demás pacientes, a los visitantes y a la comunidad. Entre las medidas están evaluar la capacidad del PCI en todos los niveles del sistema de atención de salud, incluidos los consultorios y las farmacias, sean públicos, privados o tradicionales. Los requisitos mínimos son un sistema funcional de triaje, salas de aislamiento, personal capacitado y suficientes materiales de PCI como equipos de protección personal y servicios de agua, saneamiento e higiene, así como estaciones para la higiene de las manos. Evaluar la capacidad de PCI en los lugares públicos y los espacios comunitarios donde se considere que el riesgo de transmisión es alto. Examinar y actualizar la orientación nacional de PCI. Elaborar y ejecutar un plan de seguimiento del personal de salud expuesto a casos confirmados de COVID-19 a fin de determinar si presenta una enfermedad respiratoria. Elaborar un plan nacional de gestión de equipo de protección personal, almacenamiento y distribución y definir la capacidad necesaria para hacer frente a un gran aumento de la demanda de medidas de PCI También otra medida es designar personal capacitado con autoridad y conocimientos técnicos especializados, registrar, notificar e investigar todos los casos de infecciones relacionadas con la atención de salud. Implementar el triaje, la detección temprana, el control de las fuentes infecciosas, controles administrativos y técnicos y las alertas visuales para familiares y pacientes a fin de que sepan informar al personal de triaje sobre sus síntomas respiratorios y tomen medidas al estornudar y toser. Otra medida es facilitar el acceso a servicios de agua y saneamiento en los lugares públicos y espacios comunitarios que presentan más riesgo. Otra medida es brindar apoyo prioritario a los establecimientos de salud. Y también llevar a cabo capacitación para abordar las lagunas en aptitudes y el desempeño.
En relación al pilar 7, manejo de casos, los establecimientos de salud deben prepararse para un gran aumento de número de casos sospechosos de COVID-19 y el personal debe conocer la definición de caso sospechoso y estar en condiciones de administrar atención apropiada. En este sentido, se debe dar prioridad a los pacientes gravemente enfermos o que corran riesgo de presentar un cuadro grave en lugar de los casos leves. Se debe dar orientación sobre el tratamiento de casos leves en aislamiento cuando corresponda. También se deben adoptar consideraciones y programas especiales para los grupos vulnerables. ¿Cuáles son los grupos vulnerables? Ustedes muy bien conocen, son las personas mayores, pacientes con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas, población infantil, etc. ¿Cuáles son las medidas con respecto a este pilar? Hacer un mapa de los grupos vulnerables y los establecimientos de salud público y privados. E indicar otros establecimientos que puedan usarse para proporcionar tratamiento. Determinar la capacidad de las unidades de cuidados intensivos. Evaluar continuamente la carga para el sistema local de salud y la capacidad para proporcionar servicios de atención primaria de manera segura. Asegurar que se proporcione orientación para el autocuidado de los pacientes con síntomas leves de COVID-19, incluida orientación sobre el momento en que se recomienda acudir a un establecimiento de salud. Otra medida es difundir información actualizada regularmente, capacitar y actualizar a los equipos médicos y ambulatorios en el tratamiento de infecciones respiratorias agudas graves y los protocolos para el COVID-19 basados en las normas internacionales y la orientación clínica de la OMS, y establecer áreas de triaje y tamizaje en todos los establecimientos de salud. Designar equipos y ambulancias equipadas dedicadas exclusivamente al transporte de casos presuntos y confirmados y establecer mecanismos de derivación de casos graves con comorbilidades. Asegurar la atención médica, nutricional y psicosocial integral de las personas con COVID-19. Participar en una red de expertos clínicos a fin de colaborar en la caracterización clínica del COVID-19. Afrontar los desafíos de la atención clínica y fomentar la colaboración mundial según la capacidad del país. Entre otras medidas también está la de evaluar la aplicación y la eficacia de los procedimientos y los protocolos para el manejo de casos, incluso para embarazadas, niños y personas inmunodeprimidas, y ajustar la orientación o abordar las brechas en la aplicación según sea necesario.
Adoptar la orientación internacional del plan detallado para la investigación y el desarrollo y los protocolos de la OMS para estudios especiales, a fin de investigar otras características epidemiológicas, virológicas y clínicas entre otras medidas. Y el pilar número 8, que es apoyo operativo y aspectos logísticos que deben estar referidos a examinarse, ¿no?, todo lo relacionado con los arreglos logísticos para la gestión de incidentes y las operaciones. Podrían requerirse en este sentido procedimientos en áreas claves, por ejemplo, despliegues de personal para hacer frente a un gran aumento de la demanda, compra de suministros esenciales y también pagos al personal. Las medidas dentro de este pilar son hacer un mapa de los recursos disponibles y los sistemas de suministro en el sector de la salud y en otros sectores, examinar los inventarios recomendados por la OMS para los países, examinar los sistemas de control y gestión, examinar los procesos de compras, evaluar la capacidad del mercado local para atender una mayor demanda de insumos médicos y otros suministros esenciales y coordinar los pedidos internacionales mediante los mecanismos de compras regionales y mundiales, organizar la capacidad del personal para hacer frente a un gran aumento de la demanda, establecer mecanismos de despliegue, emitir advertencias sanitarias, proporcionar material informativo antes y después del despliegue, orientación, vacunas recomendadas y obligatorias, kits médicos mejorados para viajes, apoyo psicosocial y psicológico, incluidos grupos de apoyo de pares, para asegurar el bienestar del personal. También, como otra medida, indicar y respaldar las funciones críticas que deben continuar durante un brote amplio de COVID-19, por ejemplo, agua y saneamiento, combustible y energía, alimentos, telecomunicaciones, internet, finanzas, orden público, educación y transporte, los recursos necesarios y el personal. Miren, estos son algunos de los pilares establecidos en este documento por la OMS.